Hola, hola queridos amigos, una alegría saludarlos en esta oportunidad. Bienvenidos al repaso de la lección número 10 que lleva por título El camino, la verdad y la vida. Es una alegría poder acompañarlos una vez más y aquí en esta oportunidad estoy junto a dos pastores de aquí de la asociación, el pastor Freddy Uruchi, secretario de la asociación ministerial. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas. Muchas gracias, Pastor Fernando. Apreciados amigos y hermanos, qué alegría poder estar aquí. Es un privilegio para poder acompañar este estudio, este repaso, de tal manera que podamos destacar las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Gracias, pastor. Y también, por otro lado, acá nos acompaña por segunda vez, ¿no, pastor? Así es, pastor. El pastor Luis de la Cruz. Él es coordinador de la Radio Nuevo Tiempo para todo el sur aquí del Perú. Pastor, un saludo ahí a todos nuestros amigos. Muchas gracias, Pastor Fernando. Un cordial saludo para nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga y juntos vamos y conectados a repasar la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Así que los animamos para que usted pueda compartir también este repaso con su iglesia, tal vez con los maestros o alguna persona que quiera profundizar también en el estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Así que sin más, aquí comenzamos. Muy bien, vamos a orar ahí donde estamos. Querido Padre, queremos darte las gracias porque nos permite, Señor, poder en este momento repasar tu palabra a través de la lección de la escuela sabática. Hay lecciones preciosas que tenemos que aprender e impregnar en nuestra vida, Padre. Queremos que nos acompañes, que el Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, querido pastor. Sin duda, el estudio de la lección de esta semana ha sido muy interesante. Hasta la lección anterior trataba acerca del prólogo, las señales que hizo Jesús, los milagros, pero a partir de aquí vamos a tratar acerca de la gloria de Jesús, algunos hechos, algunas palabras, y finalizaremos con el prólogo, ¿no? La última parte del libro del Evangelio de Juan. Así que sin más, aquí comenzamos con el motiva. El escritor y académico C.S. Lewis, él dijo en cierta oportunidad acerca del cristianismo: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no porque lo veo, sino porque por medio de él puedo ver todo lo demás. Jesús mismo también dijo en su palabra: yo soy la luz del mundo, y es por medio de Jesús que somos capaces de interpretar las cosas que nos rodean. Es una bendición saber que las cosas que hoy en día suceden a nuestro alrededor podemos conocerlo gracias a la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Muy bien, gracias, pastor. Creo que la centralidad, especialmente de aquí del Evangelio de Juan, es la persona maravillosa de Jesús. Así que, sin más, vamos ahora con el Explora. Para este estudio te invito para que puedas tener ya lista tu lección de escuela sabática, también tu Biblia, la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en el Explora. Vamos a explorar el texto de la palabra de Dios. El versículo para esta semana se encuentra en Juan 1:18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Qué importante verdad, ¿no? Afirmando que
Jesús es Dios y que provino del Padre y Él lo ha dado a conocer. Así que de esta manera nosotros vamos a dividir la lección en tres partes básicamente. La primera parte tendrá que ver con el ejemplo de Jesús y su promesa de la segunda venida. La segunda parte tiene que ver con el camino y la vida, quién es el camino, quién es la vida, y finalizaremos con lo que es la verdad, las escrituras como la verdad. Pastor Uruchi, Jesús inicia, o mejor dicho, el apóstol Juan inicia en su libro una nueva sección, una sección donde va a comenzar el ministerio de Jesús ya en la última etapa, creo que cerca ya de su muerte, y él hace una reunión especial para tocar puntos resaltantes, ¿no? Enseñanzas grandes que va a dejar a sus discípulos. Pastor, coméntenos un poco de esa parte donde ejemplo nos dejó Jesús. Sí, sin duda, en esta parte final de Jesús junto a sus discípulos, tiene algunas enseñanzas extraordinarias para cada uno de nosotros. Es bueno también recordar, Pastor Fernando, Pastor Luis, el contexto en que se lleva esta experiencia. Jesús estaba reunido con sus discípulos en un lugar aparte. Sin embargo, en el tiempo la costumbre era de que cuando invitados llegaban a casa, los sirvientes, ¿no?, eran los que lavaban los pies a los discípulos, o perdón, a los invitados. Pero en esta ocasión estaba Jesús, su discípulo, y no había invitado, ¿no? Entonces, ahí había una expectativa. Jesús mirando a sus discípulos, los discípulos ahí al pendiente, ¿quién iba a dar el primer paso? Y lo maravilloso aquí es que Jesús es el que da la iniciativa de comenzar a lavar los pies a sus discípulos. Gracias, Pastor. ¿Qué lecciones tan importantes podemos sacar de este episodio, Pastor Luis, ahí de Jesús lavando los pies a los discípulos? Así es, Pastor. Jesús no solamente expresaba sus enseñanzas, hablando las verdades del cielo, las verdades que él llegaba a enseñar, sino que lo demostraba también. Por eso en la Biblia, en San Juan capítulo 13, versículo, también encontramos aquí, versículo 12, así que después que lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El versículo 13 dice, porque vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿no? Jesús quería enseñar una gran verdad y es el tema de la humildad. La humildad, porque bien se mencionó, Pastor, todos estaban esperando de repente quién iba a hacer el lavado de los pies a todos los que estaban presentes en esos momentos, ¿no? Quizás uno de los discípulos, pero Jesús nos dice la Biblia que él se ciñó y empezó a lavar, a arrodillarse para poder lavar los pies de sus discípulos. Pedro se sorprendió porque él pensaba que como maestro podía hacer eso, ¿no? Sin embargo, que Jesús, que es Dios, que es la verdad encarnada, él demostró esta gran enseñanza y verdad hacia sus discípulos, la humildad, el poder vivir en armonía los unos con los otros. Muy bien, claro que sí. Pastor Freddy, aquí hay dos acciones importantes. Uno, nosotros lo conocemos en la iglesia como el rito de humildad, ¿no? El lavamiento de los pies. Y la segunda es la cena del Señor, donde tenemos allí un rito para poder nosotros ejemplificar una verdad grande, ¿no? Que es el perdón de Dios y también recordar su promesa de su segunda venida, ¿no? Sí, la verdad que gracias a esta experiencia de Jesús con sus discípulos, la enseñanza, el mensaje se transmite para nosotros. Mire, yo pienso que en los tiempos de Jesús,
los discípulos de alguna manera tenían un estatus, es decir, Ujú. Claro. eran los discípulos, ¿no? Los seguidores del maestro. Eh, Hoy en día, por la gracia de Dios, muchos de alguna manera tenemos un estatus también, pero muchos nos centramos en el estatus y queremos hacer prevalecer el estatus, cuando la enseñanza de Jesús es que cualquiera fuera nuestro estatus, nuestra posición, deberíamos estar dispuestos a servir, Aún a mucho más. humillarnos, ¿verdad? A humillarnos. Ujú. Y como iglesia, sin duda, agradecemos porque hoy nosotros practicamos, como ya mencionaste, pastor, el rito humildad precedida por la cena del Señor, que de manera trimestral, ¿no?, lo hacemos para poder también humillarnos unos a otros. Ajá. Qué importante, ¿no? Entonces, nosotros poder recordar este episodio como un gran ejemplo. El Señor dijo, ejemplo os he dado, así como yo os he hecho, ustedes también vayan y hagan. Entonces, por eso nosotros tenemos también ese rito de humildad y la cena del Señor como una práctica ya en la iglesia adventista, ¿no? Una práctica que es bíblica. Junto a eso, en esa misma noche, digamos, los discípulos estaban preocupados, estaban como que un poco intrigados de alguna manera porque no sabían cómo iba a ser el futuro, ¿no? Ya Jesús les había hablado muchas veces que Él iba a morir y que iba al tercer día a resucitar. Y ahí les da una promesa, ¿no?, de su segunda venida. Y como dice la lección, probablemente ellos hubieran pensado de que esa segunda venida podrían ellos haberlo relacionado con la venida después de la muerte, ¿no? O sea, muere y va a resucitar y dice, va a volver de nuevo, pero va a ser pocos días, al tercer día. Más Jesús hablaba ahí de su segunda venida, ¿no? ¿Qué nos puede comentar, Pastor Luis? Así es. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 14, de versículo 1 al 3, ¿no? Si usted tiene ahí su Biblia, puede abrirlo para leerlo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué interesante, Jesús llegaba a afirmar una vez más que Él es el camino y Él es la verdad, ¿no? Y una de sus verdades que Jesús dejó a sus discípulos y nos deja también a nosotros es su pronta venida, ¿no? Uh-huh. Que Él vendría por segunda vez, que el momento donde los discípulos estaban preocupados por la situación que iba a pasar Jesús, también nos trae a nosotros la esperanza de que cualquier circunstancia, cualquier preocupación que podamos tener, tengamos la seguridad y la confianza en un Dios que vendrá para poner orden y fin a todo el mal. Ajá. Muy bien, ¿no? No se turbe. Dice ahí la palabra griega, enfatiza básicamente, no se agiten, no se perturben, no se inquieten, no se confundan. Qué palabras tan importantes en medio de una situación tan difícil que a veces los seres humanos pasamos, ¿no?, en este mundo. ¿Qué puede decir, Pastor Freddy? No, sin duda esa palabra era propicia para el momento, en la condición en que estaban los discípulos, ¿no? Uh-huh. Ellos habían oído a Jesús que Él iba a ser entregado. Es más, había señalado ya a la persona que lo iba a entregar y Él había hablado también de que Él se iba a ir, Él tenía que irse. Y ahí Pedro es el que expresa su inquietud y dice, ¿a dónde vas? ¿No? Yo quiero ir, es como dice, yo también me gustaría ir, pero Jesús le dice no. Entonces, allí esta palabra es una palabra de consuelo, ¿no?, de fortaleza, de ánimo para los discípulos ya que estaban en esa condición. Muy bien, entonces, queridos amigos, nosotros como iglesia proclamamos la segunda venida de Jesús como la solución para todos nuestros problemas, para todos los males de este mundo y sin duda para poner fin al pecado, ¿no? Así que los animamos, queridos hermanos, a seguir confiando,
que en medio de las grandes dificultades de la vida podamos tener la certeza de que Jesús va a volver pronto. Ahora, Pastor Luis, nos gustaría que comente acerca de ese verbo, ¿no? De que no es una promesa, digamos, futura, sino que también es un futuro, digamos, un presente continuo, ¿no? Así es, pastor. Qué interesante la expresión de Jesús, ¿no? Nos dice la lección, está en un tiempo presente, ¿no? El uso del tiempo verbal en griego se conoce como futurista y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto, pero Jesús dio la seguridad de que su venida es como si estuviera sucediendo en ese momento, ¿no? Presente, ¿no? Entonces, la verdad, la realidad, la promesa de Jesús es una realidad, es una verdad. Jesús vendrá por segunda vez. Si alguien pensaba, ¿no?, de que es falsa la segunda venida de Cristo o que Cristo demorará mucho para venir por segunda vez, pues no, Jesús dio esa seguridad de que su venida es tan cierta y que será tan pronta y que nos invita a cada uno de nosotros poder prepararnos para esa llegada. Amén. Qué bendición, queridos amigos. Entonces allí vamos a la segunda parte de la lección, que tiene que ver con que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero en esta ocasión vamos a explorar un poco acerca de Jesús como el camino. Pastor Freddy, ahí hay un episodio interesante, ¿no? Antes de esta declaración dice Tomás quien le pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta hizo, pastor, y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, mire, ahí en el versículo 5 del capítulo 14 señala, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús responde y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación que hace Jesús aquí es importante para nosotros hoy, porque si bien es cierto, vivimos en un tiempo difícil, turbulento, mucha maldad, hay un camino que seguir. Hay un camino que, a pesar de todo este contexto en el cual vivimos, es más seguro, y ese camino es Jesús. Eso es importante, ¿no? Porque digamos que si nosotros anhelamos ir al cielo, estar en la casa del Padre, donde hay muchas moradas, dice, en la casa de mi Padre, y la única manera para poder llegar ahí es a través de Jesús, ¿no? No es a través de nuestros actos, de nuestro buen comportamiento, de nuestra buena conducta, sino es a través de Cristo nada más. Mire, o sea, esa es la centralidad del Evangelio, ¿no? Profundo, de que solamente Jesús es el único que nos guía o nos conduce a la salvación. Amén. Pastor, tal vez algún comentario más. Pastor, quizás mencionar que Jesús está nuevamente reforzando su identidad como ser divino, ¿no? Y la unicidad de su divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Porque el versículo 7 de San Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios: si me conocieras también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Qué interesante esa identificación que Jesús se hace con el Padre, ¿no? Todo el ser humano quiere tener un acercamiento hacia el Padre, quieren conocer cómo es el Padre, ¿no? Sin embargo, nadie, como hemos visto el texto de memoria, nadie ha visto al Padre, ¿no? Sino solo Jesús. Entonces podemos conocer al Padre, podemos acercarnos al Padre a través de Jesús, ¿no? Como el camino, ¿no? Como el camino. Él es el camino, Él nos conduce a la verdad, porque Dios es la verdad, ¿no? Qué interesante, ¿no? El camino, la verdad. Sin embargo, la verdad vamos a tocar en otro punto, pero la vida. ¿Qué es la vida, no? En este contexto va a depender mucho a veces de la situación que las personas están viviendo, ¿no?
Para algunos la vida puede ser complicada, algunos dicen la vida es un infierno, mi vida es un infierno. Y hay gente a veces que no quiere vivir, ¿no? Tal vez Sí, algo sí, pasó. sin duda la forma como se está viviendo en este tiempo y cómo las personas la están viviendo llama la atención porque eh, imagino a las personas que no quieren saber de Dios, las personas que no quieren aceptar a Jesús. Entonces ellos viven una vida tribulada, una vida ¿cómo podríamos decirle? En el sentido De de que incertidumbre. incertidumbre, miedo, temor, tratando de tal vez cubrir esa necesidad o esa ansiedad de la vida con muchas cosas que en realidad solamente no traen nada, no traen nada para bien, ¿no? Mira, Jesús quiso enseñar algo a sus discípulos como para nosotros también. Que si los discípulos o nosotros, apreciados hermanos, aceptamos a Jesús, entonces tenemos que aceptar también la verdad, que es la palabra, y como ya lo dijiste, Fernando, vamos a hablar un poco más de ello. Y el resultado de ello es una vida satisfactoria, una vida que en medio de la incertidumbre hay paz, hay felicidad. Y eso es lo que anhela Jesús para nosotros. Y sí, y no está hablando Jesús solamente de una vida temporal, No. sino una vida eterna, ¿no? Sin duda, con la promesa y- anterior al señalar que él, al terminar de preparar ese lugar, va a venir para llevarnos a ese lugar. Ah, entonces ahí está la promesa, ¿no? De la vida eterna. Pero ya desde que el Señor llega a nuestra vida, vamos disfrutando de esa eternidad, ¿no? Así O sea, es. no, la eternidad no comienza en el futuro, sino comenzó cuando el Evangelio llegó a nuestro corazón y a nuestra vida. Y esa es la bendición más grande, ¿no? Vamos a la última parte de la lección. Creo que la última parte tiene que ver con la verdad. Pastor Luis, en medio de un mundo relativista, en medio de tantos conceptos, tantas aseveraciones que dicen la verdad no existe, ¿qué dice la Biblia con respecto a la verdad? La palabra de Dios identifica a Jesús. Jesús mismo, él mismo se identifica también como la verdad. Por eso, qué interesante que la lección también nos dice que hay una secuencia de mostrar el camino, ¿no? Como bien se ha expresado anteriormente, hay diferentes tipos de caminos que el ser humano puede tomar, pero cuando el ser humano conoce la verdad le va a conducir hacia la vida, ¿no? Y esa verdad que la lección de esta semana y la palabra de Dios nos está enseñando repetidas veces en repetidos o diferentes pasajes bíblicos, es Jesús. No es solamente un concepto, no es una palabra, sino es Jesús. Los judíos en el tiempo de Jesús conocían también la verdad, ¿no? Pero no aceptaron la verdad. Y en vez de obtener la vida en esos tiempos que podía darle una nueva vida para sus vidas y la vida eterna, llegaron a rechazarla, ¿no? Uh-huh. Jesús dice es la verdad, es el logos que habla Juan, la palabra, la acción que crea todo. Y aquí la lección dice en uno de sus comentarios, dice, Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad, Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica. La verdad es una persona, ¿no? Pastor, en medio de tantas iglesias, religiones, y cada quien dice su verdad, ¿qué podemos entender de este concepto tan profundo que Mira, aquí, Pastor Fernando, Pastor Luis, amigos, el apóstol Pablo nos ayuda a poder, poder apreciar esa verdad, a poder decidir por esa verdad. Mira, dice allí Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, una sola palabra, la verdad es Jesús. Así es. Ujú. Si queremos nosotros saber para a dónde ir, si nosotros queremos conocer el evangelio puro, la verdad absoluta, nosotros necesitamos acercarnos a Jesús. Pero hay algo más. Así es, pastor. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo lo conocemos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Así es. ¿Sabe? Algo que me impresionó también la lección, decía, no basta con creer en la verdad, ¿no? Creer en Jesús, ¿no? Hay que aceptar a Jesús, porque el mismo Lucifer, Satanás, conocía la verdad, conocía a Jesús, pero él tomó otra decisión, ¿no? Entonces, los líderes también religiosos en el tiempo de Jesús conocían de Moisés, pero no querían aceptar la verdad de Jesús, ¿no? Entonces necesitamos aceptar la verdad de las enseñanzas de Jesús, no solo conocerlo, sino aceptarlo también en nuestras vidas. Ajá, pastor, tal vez Sí, sin duda, el apóstol Juan también nos ayuda, señalándonos en San Juan capítulo 5, versículo 39, lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cómo conocer a Jesús? Ahí está. ¿Cómo conocer esa verdad? Solo a través de las escrituras, la Biblia. Esto es fundamental, querido pastor Sin Luis, duda. porque muchos estamos buscando la verdad en una religión, en una iglesia, en una congregación, pero no estamos buscando la verdad en la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio acerca de la verdad que es Cristo Jesús. Eso nos llama la atención para que nosotros volvamos a la palabra de Dios. Es cierto, pastor, porque mire, si hay algo que siempre le digo a mis hermanos, y esta mañana le digo a usted, mire, en el mundo, hay más de 3,000 denominaciones, religiones, sectas, como podamos llamar, pero Dios es uno solo. Y como Dios es uno solo, Él tiene también su palabra, que es una sola, la Biblia. Entonces, más allá de una religión, yo tengo que buscar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces Juan no se equivoca cuando dice, escudriñad las escrituras, lean la Biblia, estudien la Biblia. Hay que separar un tiempo para estudiar la Biblia, porque a través del estudio de la Biblia vamos a conocer la verdad. Y esa verdad podemos definirla que es Jesús nuevamente, ¿no? Solo aquella persona que lo busca con un corazón sincero, que lee la palabra de Dios, desechando los prejuicios, desechando, digamos, todas aquellos preconceptos que uno tiene, podamos nosotros conocer la verdadera palabra de Dios, ¿no? Amén. Verdadero, digamos, conceptos que ahí se muestran en la palabra de Dios. Pastor Luis, entonces, ¿qué más podemos comentar acerca de esto, ¿no? Acerca de Jesús como la verdad, las escrituras como la verdad, y cómo nosotros podemos tener un acercamiento más certero, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, pero yo también leo la Biblia y sigue equivocado, ¿no? ¿Qué podemos decir? Como por ejemplo, pero me dicen, pastor, yo también estudio la Biblia. Usted estudia la Biblia y practica unas cosas, y yo también estudio la Biblia, pero hago otras cosas, ¿no? Así ¿Cuál es lo importante ahí, pastor? Quizás mencionar, pastor, que el Espíritu fue un agente muy importante, el ser divino, quien pudo guiar en una unidad de la Biblia, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ya hemos visto que la palabra de Dios es la fuente, la base para poder escudriñar las escrituras, ¿no? Necesitamos dedicar tiempo para escudriñar,
Pero reafirmo nuevamente lo que mencioné anteriormente, necesitamos aceptar la palabra de Dios. No una parte, no lo que me parece que esto sí me conviene, sino tal como es la palabra de Dios. Porque si Dios lo dice, entonces yo debo obedecerlo porque esa es la verdad. Y esa verdad va a producir vida en mi vida. Ajá, muy bien. Y creo que uno de los agentes que Jesús también les prometió, una de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, importante para que nos guíe, porque Jesús dijo, ¿no? Él los guiará todo. Él los guiará a toda la verdad. Mire, o sea, tenemos alguien que está con nuestro lado, guiándonos, dirigiéndonos para descubrir esa verdad, ¿no? Entonces, y el otro concepto aquí dice, Pastor Freddy, tal vez hay personas que dicen, no, yo solamente el Nuevo Testamento. O hay otros que dicen, no, yo solamente el Antiguo Testamento. ¿Pero qué podemos decir de las enseñanzas de Jesús aquí? Es importante, apreciados amigos, señalar que la Biblia es un todo. Ujú. La Biblia es un todo. Está conformada por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellas contienen 69 libros que todas o todos señalan al personaje principal, que es Jesús, ¿no? Ujú. Sin duda, para ello también, ya lo mencionaron, Jesús no nos dejó así también a la deriva, ¿no? Ahora ya ustedes vean, a ver cómo entienden. No, tenemos un agente que ya fue mencionado, que es el Espíritu Santo. Entonces yo creo, Pastor Fernando, amigos, que también deberíamos hacer uso del Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces, tal vez un detalle también, pastor, es cómo estudiamos, ¿no? Cómo estudiamos la Escritura. Porque de pronto nos da la gana y queremos abrir, ¿no? Yo recuerdo muy muchacho, eso hacía, ¿no? De repente Abríamos al azar. para sentirme bien, ¿no? Para consolar o para un momento ahí difícil, agarraba la Biblia y ya pues al azar, ¿no? Y empezaba a leer, ¿no? Ahora sabemos, y es bueno enseñar, yo no sé, aquí entre nuestros amigos, hay alguien que está en esa condición. Amigo, tenemos que orar antes de abrir la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón y nos haga entender lo que dice la Biblia. Y lo que señaló el pastor Luis, no basta leer, no basta conocer, hay que vivir, hay que practicar, hay que obedecer lo que la Biblia nos enseña. Ajá. Hay mucha gente que dice, no, es que mi iglesia dice así, o el pastor o el sacerdote dice así. Y eso creo que nos llama la atención Jesús, porque Jesús, siendo el autor de las Escrituras, dice que él recurrió a los profetas, a los salmos, a Moisés, que es el Pentateuco, para ver lo que las Escrituras decían acerca de él, ¿no? Entonces aquí, pastor, podemos señalar algo con mucho cariño, con mucho respeto a nuestros amigos, más allá de todo el respeto que se merece una iglesia, más allá de todo el respeto que se merece un líder allí en la iglesia. El detalle está aquí de que la verdad es la verdad, de que nosotros tenemos que obedecer lo que la Biblia nos dice, no lo que un ser humano nos dice. Pastor, quizás allí también recalcar lo que el pastor Freddy está mencionando, la práctica, ¿no? Porque la lección nos dice debemos influenciar también, ¿no? Debemos demostrarlo en nuestra vida, esa verdad, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, ser un testimonio de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Amén, amén, queridos amigos. Gracias por haber participado de esta lección. Estamos finalizando la parte del Explora y ahora vamos también a las últimas partes que tiene que ver con el Aplica. Pastor Luis, ¿cuál es nuestra verdadera motivación para ir al cielo? Amén. ¿Será las mansiones, las calles de oro, el árbol de la vida? ¿Y cómo esto influye también en nuestro diario vivir, ¿no? Así es. Pueden ser estas cosas y más muy bonitas, pueden gustarnos, pero nuestra verdadera motivación siempre debe ser Cristo. El poder desear
hablar con Cristo, conversar con Cristo, vivir con Cristo por toda una eternidad. Cristo es, así como es el centro de las Escrituras, el centro de nuestra vida, tiene que ser el centro también de nuestra motivación y aspiración. Muy bien. Y Pastor Freddy, ¿cómo nos preparamos nosotros para estar listos para esa segunda venida de Cristo? Yo creo que tomando una decisión. Ujú. Nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos ver en nuestra vida cambios, resultados. Y creo que la mejor decisión que puede tomar una persona es aceptar a Jesús. Aceptar aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo estoy seguro de algo, pastor, que la vida de nuestros amigos, nuestra vida mismo, con esa experiencia de aceptar a Jesús, va a ser diferente. Va a ser diferente y nuestra vida, nuestro testimonio puede cambiar la vida de otro. Amén. Así que, queridos amigos, ahí está. La lección de esta semana nos anima para que nosotros vivamos un cristianismo práctico, que podamos nosotros buscar la ayuda del Espíritu Santo con mucha oración, que podamos recurrir a las Escrituras, dejando nuestros preconceptos, nuestras, digamos, algunas cosas que nosotros hemos aprendido y dejar que solamente la palabra de Dios nos guíe. Ojalá que eso sea nuestro anhelo diario, que no dejemos pasar ni un día sin antes ir a la presencia de Cristo. Entonces vamos ahora con la última parte que tiene que ver con el crea. Pastor Freddy, ¿qué actividades podríamos hacer para poder, digamos, hacer la lección ya algo más vívido, ¿no?, en nuestra vida? O sea, algo que tenga que ver, que tiene que ser parte ya de nuestra experiencia, ¿no? Porque hasta aquí nosotros podemos haber tenido un concepto, podemos haber reflexionado, pero ¿qué podemos hacer ahora? Mire, dije anteriormente, hay que tomar una decisión. Yo creo que ante estas promesas que Jesús mostró a sus discípulos y también para nosotros, entonces nosotros deberíamos, si tenemos la Biblia ahí en casa, abrir la Biblia, leerla con oración. O si tenemos un amigo por allí, alguien que participa de alguna iglesia, buscar a él y pedirle orientación, pero de tal manera que tenga su encuentro con la Biblia, porque una vez que tenga su encuentro con la Biblia, la vida va a cambiar sin duda. Amén. Pastor Luis, nosotros debemos quedarnos con estas enseñanzas, con todo lo que hemos conocido. ¿Cuál es el fin de que nosotros estudiemos, que nosotros oremos al final de todo nuestra experiencia, pastor? Yo considero que Dios, la preparación para el reino de los cielos empieza aquí en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y ya Dios nos dejó, Cristo nos dejó a través de su palabra, verdades que nos llenan de vida y traen bendición. Yo quisiera enfatizar, quizás podría ser reforzar el culto familiar, sea por la mañana, sea por la noche, donde podamos reunirnos con la familia para poder seguir escudriñando las Escrituras, para poder seguir reforzando temas que Jesús mismo nos enseñó. Por ejemplo, yo sé que algunas iglesias ya a final de año realizan el rito de humildad, la cena del Señor. Entonces, como familia, conversar, se acerca, todos vamos a participar, todos vamos a prepararnos, o hay un tema que todavía necesita ser reforzado en la familia, y esa semana sea un desafío donde toda la familia podamos asumir ese reto para poder fortalecer las enseñanzas de Cristo como familia en nuestros hogares. Muy bien, gracias, pastor. Y queremos terminar diciendo que el Señor nos manda que hagamos discípulos también. Amén. Así Jesús tuvo discípulos, ahora nos manda también a nosotros que a través de las edades podamos compartir la verdad que es la palabra de Dios. Y no hay nada mejor
que un estudio bíblico, sistemático de las Escrituras, donde la Biblia, donde el ser humano pregunta y Dios responde a través de su palabra. Que esa también sea nuestro diario vivir, no solamente orar, estudiar la Biblia, sino también dar testimonio acerca de Jesús. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio y vamos a terminar con una oración. Pastor Luis, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por dirigir nuestras vidas, Señor, hacia ti. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos conocer verdades que nos traen bendición y nos conducen sobre todo, Dios, a tu presencia y a tu pronta venida, Señor, para ser parte de tu reino. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que hoy estuvieron conectados. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir profundizando tu palabra. Ayúdanos a poder testificar, Señor, de tu verdad a muchas personas, Señor, y tú puedas venir, Señor, pronto. Oramos, Señor, en agradecimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Los esperamos en un próximo episodio.